Jóvenes, sean bienvenidos a su canal de Matemática y Ciencia, en el cual vamos a desarrollar el segundo video del tema de división de polinomios, en el cual vamos a resolver una serie de ejercicios de diferentes niveles, para lo cual vamos a aplicar el método de William Horner, el método de Paolo Ruffini y además el teorema del resto. Sin más preámbulos, pasaremos a resolver una serie de ejercicios. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 4 y este nos dice: si al dividir el siguiente polinomio dividendo entre el siguiente polinomio divisor, el resto obtenido es el binomio de la forma menos 2ab x más b al cuadrado, y nos están pidiendo hallar la siguiente expresión. Entonces, como estamos dividiendo dos polinomios, es una aplicación del método de William Horner, y este método nos dice que tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor tienen que estar ordenados y completos de manera descendente, y como podemos observar, el polinomio dividendo está ordenado y completo de manera descendente, ya que su primer término es de mayor orden, en 9x a la cuarta, después viene el siguiente término con la variable x al cubo, después viene el siguiente término con la variable x cuadrado, luego viene el término con la variable x a la 1 y termina con el término independiente. De igual manera, el polinomio divisor, su término de mayor grado es 3x cuadrado, después viene el término con la variable x y termina con el término independiente. Entonces están ordenados y completos de manera descendente. El siguiente paso sería trasladar los coeficientes del divisor al diagrama lineal ya dibujado. Nosotros sabemos que en esta parte superior izquierda va a ir el coeficiente principal del divisor con su mismo signo. En este caso, el coeficiente principal es el coeficiente del término de mayor grado, entonces sería más 3. Entonces ese coeficiente pasaría acá con su mismo signo. Muy bien. Y en esta parte, entre las dos líneas horizontales y a la izquierda de la línea vertical, van a ir los demás coeficientes del divisor, pero se colocarán con signo cambiado. El siguiente coeficiente es más a, entonces acá iría con menos a, y el siguiente coeficiente es menos b, entonces acá pasaría como más b. Muy bien. El siguiente paso sería trasladar los coeficientes del dividendo con su mismo signo en esta parte, encima de la primera línea horizontal y a la derecha de la línea vertical, comenzando por el coeficiente principal del término de mayor orden, que es más 9, con su mismo signo. Después viene más 6a, después viene el término más a al cuadrado más 3b, después viene el coeficiente menos ab y terminamos con el coeficiente menos 9 al cuadrado, menos 9 al cuadrado. Muy bien. El primer paso a seguir en el diagrama lineal es el siguiente: se dividirá el coeficiente principal del dividendo entre el coeficiente principal del divisor, y 9 entre 3, eso me da 3. Ese resultado se coloca debajo de la segunda línea horizontal y alineado con el 9, es decir, en la primera columna. Luego, este resultado más 3 multiplicará a estas dos cantidades. Multiplicando primero al menos a, ley de signos, más por menos menos, y 3 por a, 3a. Y ese resultado de menos 3a se coloca en la siguiente columna, es decir, en la segunda columna, debajo del 6a. Luego multiplicamos el resultado 3 con b, ley de signos más por más, y 3 por b, 3b. Sería más 3b
y ese resultado se coloca en la siguiente columna, es decir, en la tercera columna, y alineados con el resultado anterior, en la misma fila. Luego, el paso siguiente sería sumar las cantidades que encontramos en la segunda columna. Al sumar dichas cantidades, observamos que tienen signos diferentes, entonces se procede a realizar la resta. 6a menos 3a, eso me da más 3a, y ese resultado de sumar dichas cantidades lo dividimos con el coeficiente principal del divisor, que es 3. Entonces sería 3a entre 3, eso me da. Y ese resultado se coloca en la segunda columna, debajo de la segunda línea horizontal. Este resultado va a multiplicar a estas dos cantidades. Multiplicando primero al menos a sería más por menos, producto de signos, y eso me da menos, y a por a al cuadrado. Me da menos al cuadrado, y eso se coloca en la siguiente columna. Aquí, en la tercera columna, debajo del 3b. Menos al cuadrado. Luego multiplicamos más a por más b. Más por más, eso me da más. A por b, ab. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna. Sería en la cuarta columna, más ab. Y como podemos observar, dichos resultados están alineados en una misma fila. El paso siguiente sería, de igual manera, sumar las cantidades que están en la tercera columna. Y como podemos apreciar, acá tenemos al cuadrado con menos al cuadrado. Se eliminan y además tenemos 3b más 3b, eso me da 6b. Entonces ese resultado de 6b lo pasamos a dividir con el coeficiente principal del divisor, que es 3. Entonces 6b entre 3, eso me da 2b. Ese resultado lo colocamos en la tercera columna, debajo de la segunda línea horizontal. Entonces colocamos 2b, el resultado. Este resultado, de igual manera, multiplica a estas dos cantidades. Multiplicando primero al menos a, ley de signos, más por menos, menos, y 2b por a, eso me da menos 2ab. Y eso se coloca en la siguiente columna, es decir, en la cuarta columna. Y luego multiplicamos el 2b con el b, ley de signos, más por más, y 2b por b, eso me da más 2b al cuadrado. Y eso lo colocamos en la quinta columna, en la última columna. Sería más 2b al cuadrado. Y como hemos llegado a la última columna, se dice que ahí termina dicha división. Entonces, el paso siguiente sería trazar la segunda línea vertical. Y nosotros sabemos que se trazará la segunda línea vertical teniendo en cuenta que a su derecha habrá una cantidad de columnas igual al grado del polinomio divisor. Y como tenemos que el polinomio divisor es de grado 2, entonces habrá dos columnas a la derecha de esta línea vertical. Contando esas dos columnas, 1, 2, entonces acá trazamos la segunda línea vertical. Entonces, a la derecha de la segunda línea vertical y debajo de la segunda línea horizontal, aquí irán los coeficientes del polinomio residuo. Y como a nosotros nos han dado el polinomio residuo de dato, entonces en esta parte izquierda irá primero el coeficiente principal de dicho binomio, que es menos 2ab, y en la parte derecha irá el término independiente, que es más b al cuadrado. Muy bien, ahora sí. El paso siguiente sería realizar las últimas sumas. Entonces, sumando estas tres cantidades de esta cuarta columna, lo igualamos a esta cantidad. A ver, vamos a ver, menos ab con más ab se cancela, y menos 2ab igual a menos 2ab. Entonces, cumple la igualdad. Ahora vamos a sumar estas dos cantidades y lo igualamos a esta tercera cantidad. Entonces, planteando esa ecuación, diremos que menos 9 al cuadrado más 2b al cuadrado tendrá que ser igual al resultado, que es b al cuadrado. Muy bien. Despejando b al cuadrado, aquí tenemos
en el primer miembro 2b al cuadrado y en el segundo miembro b al cuadrado. Entonces, por ser mayor, el 2b al cuadrado se queda en el primer miembro y este b al cuadrado del segundo miembro pasará con signo cambiado al primer miembro. Como está con signo más, pasará con signo menos. Restando 2b al cuadrado menos b al cuadrado, eso me da b al cuadrado. Y esto es igual. Y este menos a al cuadrado, que está con signo negativo en el primer miembro, pasará al segundo miembro con signo cambiado. Entonces pasará como más 9 al cuadrado. Y podemos observar la equivalencia de que b al cuadrado es igual a 9 al cuadrado. Y como nos están pidiendo hallar la siguiente expresión, a al cuadrado más b al cuadrado entre 5 al cuadrado, esto es igual, escribimos a al cuadrado y acá tenemos a b al cuadrado, pero nosotros sabemos que el equivalente de b al cuadrado es 9 al cuadrado, entonces sería más su equivalente, que es 9 al cuadrado entre 5 al cuadrado. En el numerador tenemos suma de términos semejantes, al cuadrado más 9 al cuadrado, eso me da 10 al cuadrado entre 5 al cuadrado. Realizando las simplificaciones, al cuadrado arriba con al cuadrado abajo se elimina y 10 entre 5, eso me da 2. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 5. Y este nos dice hallar el cociente y el residuo al dividir el siguiente polinomio dividendo entre el siguiente binomio divisor. Y como nos están pidiendo hallar el cociente y el residuo y nos están dando a dividir un polinomio entre un binomio, estamos en el caso del método de Paolo-Ruffini. Además, si nosotros observamos dichos polinomios, vemos que los exponentes de las variables en sus términos son múltiplos de 3. En este término la variable x tiene exponente 12, en este término la variable x tiene exponente 9, en este término la variable x tiene exponente 6, en este término la variable x tiene exponente 3. Múltiplos de 3. De igual manera, en el binomio divisor la variable tiene exponente 3, múltiplo de 3. Sería conveniente hacer un cambio de variable. Entonces vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir que x cubo va a ser igual a la variable y. Muy bien. Reescribiendo dichos polinomios, vamos a decir que el polinomio dividendo en términos de la variable y será igual. El primer término tiene como coeficiente principal a 6 por x a la 12. En esta igualdad, para conseguir el x a la 12, vamos a elevar a la cuarta miembro a miembro. Si yo elevo a la cuarta este primer miembro, sería x cubo a la cuarta, y por potencia los exponentes se multiplican, sería x a la 12. Entonces, en el segundo miembro me quedará y a la cuarta. Entonces su equivalente sería y a la cuarta menos 31 x a la novena. De igual manera, vamos a trabajar esta igualdad. Para conseguir x a la novena vamos a elevar al cubo miembro a miembro. Entonces en el primer miembro sería x cubo, elevo al cubo, me da x a la novena. Entonces en el segundo miembro me quedará y cubo. Entonces colocando su equivalente sería y cubo más 47 x sexta. De igual manera, en esta igualdad, para conseguir x a la sexta, elevamos al cuadrado miembro a miembro. X cubo elevado al cuadrado por potencia me da x a la sexta, será igual a y al cuadrado. Entonces el equivalente sería y al cuadrado
menos 56 x cubo, pero x cubo es igual a la variable y. Entonces colocamos y, su equivalente. Y lo completamos con el término independiente, más 57. Muy bien. De igual manera, vamos a colocar al divisor en términos de y. Entonces, el divisor en términos de y sería igual, acá tenemos 2 por x cubo, pero x cubo es igual a la variable y, sería 2y, y lo completamos con su término independiente, que es menos 7. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos los dos polinomios dividendo y divisor en términos de la variable y. Entonces, el procedimiento para realizar dicha división por el método de Paolo Ruffini nos dice lo siguiente. El binomio divisor 2y menos 7 lo llegamos a esta zona y lo igualamos a 0. Entonces ponemos 2y menos 7 y esto tendrá que ser igual a 0. Y de dicha ecuación despejamos la variable y. Entonces decimos que y es igual, el 7 que está restando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro, pasará como 7 positivo, y el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces obtenemos que y es igual a 7 medios. Muy bien. A continuación nos fijamos si el polinomio dividendo está completo y ordenado de manera descendente. Si no es así, lo ordenamos y lo completamos. Y como podemos observar, su término de mayor grado es y a la cuarta. Está colocado como primer término, después viene y cubo, y cuadrado, y a la 1 y su término independiente. Como podemos observar, está completo y ordenado de manera descendente. Eso quiere decir que los coeficientes del polinomio dividendo se van a trasladar con su mismo signo en esta zona, encima de la línea horizontal. Entonces, trasladándolo con su mismo signo, comenzando por el coeficiente principal, que es más 6, luego viene el menos 31, luego viene el más 47, no le pongo el signo ya que se sobreentiende que son positivos, luego viene el menos 56, y terminamos con el término independiente, que es más 57. Muy bien. El paso siguiente sería bajar el coeficiente principal del dividendo debajo de la línea horizontal. En la misma columna lo bajamos y luego dicho número multiplicará al valor de y encontrado. Es decir, multiplicaremos 6 por 7 medios. Entonces, 6 por 7 medios sería 7 por 6 medios, y 6 medios me da 3, y 3 por 7, eso me da 21. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna, en la segunda columna. El paso siguiente sería sumar las cantidades que encontramos en la segunda columna. Entonces sería menos 31 más 21. Como son signos diferentes, se realiza la resta. 31 menos 21, eso me da 10. Ahora vamos a ver qué signo tiene. Nosotros sabemos que llevará el signo del que tenga mayor valor absoluto. Y valor absoluto de menos 31 es más 31. Y valor absoluto de más 21 es 21. Como el valor absoluto del primer número, del número negativo es mayor, entonces el resultado será negativo. Menos 10. Muy bien. El paso siguiente sería nuevamente multiplicar este resultado de menos 10 por el valor de y obtenido. Sería 7 medios por menos 10. Esto sería 7 por menos 10 entre 2. Y menos 10 entre 2, eso me da menos 5. Menos 5 por 7, eso me da menos 35. Entonces, ese resultado se coloca en la siguiente columna. Menos 35. Muy bien. De igual manera, pasamos a sumar
las cantidades que están en la tercera columna. Y como son cantidades con signos diferentes, 47 menos 35, se procede a hacer la resta. 47 menos 35, eso me da 12. Y lleva signo positivo, ya que la cantidad de mayor valor absoluto es la cantidad positiva. Muy bien, nuevamente este resultado va a multiplicar al valor de y encontrado. Sería 7 medios por 12, es decir, 7 por 12 medios. Y 12 medios es 6. Y 6 por 7, eso me da 42. Eso se coloca en la siguiente columna, en la columna número 4. Nuevamente procedemos a hacer la suma. Como son signos diferentes, menos 56 más 42, se procederá a hacer la resta. 56 menos 42, eso me está dando 14. Y como observamos que el menos 56 tiene mayor valor absoluto, entonces llevará el signo menos. Muy bien. Nuevamente, este resultado va a multiplicar al valor de y encontrado. Sería 7 medios por menos 14. Sería 7 por menos 14 medios. Y menos 14 medios, eso me da menos 7. Y menos 7 por 7, eso me da menos 49. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna. Entonces colocamos menos 49. Y como podemos observar, llegamos a la última columna. Y cuando se llega a la última columna, se dice que ya se terminó la división. Y el resultado de sumar la última columna será el resto obtenido de dicha división. Entonces, sumando, como son signos diferentes, se procede a hacer la resta. 57 menos 49, eso me da 8. Y como el que tiene mayor valor absoluto es el positivo, sería más 8. Muy bien. Entonces nosotros pensaríamos que estas cantidades numéricas le corresponden a los coeficientes del polinomio cociente. Pero eso no es así. Y nosotros sabemos, por teoría, que el binomio divisor es de la forma AY menos B, donde A es el coeficiente principal. Y cuando el coeficiente principal es mayor que 1, como en este caso, A sería 2 por analogía, entonces nosotros sabemos que si A es 2, el 2 tendrá que dividir a todas estas cantidades numéricas que hemos encontrado. De tal manera que su resultado sí corresponderían a los coeficientes del polinomio cociente. Entonces, dividiendo entre 2, estas cantidades encontradas, diremos lo siguiente. 6 entre 2, eso me da 3. Menos 10 entre 2, eso me da menos 5. 12 entre 2, eso me da 6. Y menos 14 entre 2, eso me da menos 7. Ahora sí, estos son los coeficientes verdaderos del cociente. Entonces, armando el polinomio cociente, diremos lo siguiente. El polinomio cociente, que además está en términos de la variable y, será igual. Además, nosotros sabemos que el grado del polinomio cociente es igual a 1 menos del grado del polinomio dividendo. Como el polinomio dividendo es de cuarto grado, entonces el polinomio cociente será de tercer grado. Entonces diremos, como este es su coeficiente principal, sería 3y al cubo. Seguimos con menos 5y cuadrado. Pasamos a más 6y. Y terminamos con el término independiente, que es menos 7. Pero a nosotros nos han dado dos polinomios que están en términos de x. Entonces, al polinomio que está en términos de y lo tenemos que pasar a un polinomio en términos de x, de la variable x. Entonces diremos que q de x es igual, muy bien, 3 por y cubo. Entonces, para obtener y cubo vamos a trabajar con esta igualdad. Tendríamos que elevar al cubo a ambos miembros. Sería
x cubo elevado al cubo por potencia y potencia me da x a la novena igual y a cubo. Entonces, el equivalente de y a cubo es x a la novena menos 5 y al cuadrado. De igual manera, en esta igualdad, elevando al cuadrado miembro a miembro, sería x cubo al cuadrado, potencia y potencia, sería x a la sexta igual y al cuadrado. Entonces, el equivalente sería x a la sexta más 6 veces y nosotros sabemos que y equivale a x cubo, y lo completamos con el término independiente que es menos 7. Muy bien. Lo único que nos quedaría es hallar el polinomio residuo r de x, y como nosotros sabemos, el residuo que se obtuvo es igual a 8. Entonces, el residuo es 8. Y esas serían las respuestas. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 6. Y este nos dice hallar m a la n si el siguiente polinomio dividendo es divisible por el siguiente polinomio divisor. Y como acá nos están dando a dividir dos polinomios, entonces estamos en la aplicación del método de William Horner. Y nosotros sabemos que para aplicar dicha división por el método de William Horner, los polinomios, tanto dividendo como divisor, tienen que estar ordenados y completos de manera descendente. Y si nosotros observamos el polinomio dividendo, su primer término de mayor grado es x a la cuarta, después viene el siguiente término con la variable x cubo, después viene el siguiente término con la variable x cuadrado, después viene el siguiente término con la variable x, y terminamos con su término independiente. Entonces está completo y ordenado de manera descendente. Y si observamos al divisor, el término de mayor grado será el primero y es 2x cuadrado. Luego el siguiente término viene con la variable, con el exponente 1, el exponente invisible, y termina con su término independiente. Y también podemos observar que está completo y ordenado de manera descendente. Entonces el paso a seguir es el siguiente. Primero trasladamos los coeficientes del polinomio divisor al esquema lineal ya trazado. Y nosotros sabemos que en esta parte superior izquierda vamos a colocar al coeficiente principal del divisor. En este caso es más 2. Entonces colocando el 2, y en esta zona entre las dos líneas horizontales, en la misma columna del 2, colocamos los demás coeficientes del divisor, pero con su signo cambiado. Entonces el siguiente coeficiente es menos 2, entonces acá pasaría con 2 positivo, signo cambiado, y aquí encontramos al término independiente con signo positivo más 1, entonces aquí pasaría con signo cambiado, es decir, con menos 1. Muy bien. Luego trasladamos los coeficientes del polinomio dividendo con sus mismos signos y serán colocados encima de esta línea horizontal, de la primera línea horizontal, comenzando por su coeficiente principal, que es más 4, luego viene más 2, luego viene menos 2m, luego viene el coeficiente menos m menos 8, luego viene el término independiente que es 2n menos 5, 2n menos 5. Muy bien. El siguiente paso es dividir el coeficiente principal del dividendo entre el coeficiente principal del divisor. 4 entre 2, eso me da 2. Y ese resultado se coloca debajo de la segunda línea horizontal en la misma columna del 4. El paso siguiente sería multiplicar este resultado por estas dos cantidades. Entonces diremos más 2 por más 2, eso me da más 4. Y eso se coloca en la siguiente columna. Muy bien.
El paso siguiente sería multiplicar el 2 por el menos 1, aplicando ley de signos, más por menos, menos, y 2 por 1, 2. Entonces sería menos 2, el cual es colocado en la siguiente columna, es decir, en la tercera columna. Y como podemos observar, los resultados se alinean en una misma fila. El paso siguiente sería sumar las cantidades que están en la segunda columna. Como son positivos, sería 2 más 4, eso me da 6. Y ese resultado se divide entre el coeficiente principal del divisor, que es 2. Y 6 entre 2, eso me da 3. Y ese resultado se coloca debajo de la segunda línea horizontal, alineados en la segunda columna. De igual manera, este resultado va a multiplicar a estas dos cantidades. Comenzando por el más 2, diremos más 3 por más 2, eso me da más 6. Y eso se coloca en la siguiente columna. De igual manera, multiplicando más 3 por menos 1, aplicando ley de signos, más por menos es menos y 3 por 1 es 3. Entonces sería menos 3, el cual se coloca en la siguiente columna. Y como podemos observar, los resultados están alineados en una misma fila. El paso siguiente sería sumar las cantidades que están en la tercera columna. Sumamos primero cantidades numéricas. 6 menos 2, eso me da más 4 menos 2m. Este resultado se divide entre el coeficiente principal del divisor, que es 2. Entonces 4 entre 2, eso me da 2, y menos 2m entre 2, eso me da menos m. Entonces el resultado sería 2 menos m. Muy bien. Y este resultado, de igual manera, multiplica a estas dos cantidades. Multiplicando primero al más 2 sería 2 por 2 menos m. Aplicando la ley distributiva, más 2 por más 2, eso me da más 4, el cual se coloca en la siguiente columna. Y 2 por menos m, eso es menos 2m. Muy bien. Luego multiplicamos al menos 1 por 2 menos m. De igual manera, aplicando la ley distributiva directamente, menos 1 por más 2, eso me da menos 2. Y eso se coloca en la siguiente columna. Menos 2. Y menos 1 por menos m, eso me da más m. Muy bien. Y cuando se llega a la última columna, como podemos observar, se dice que ya culminó la división. A continuación, pasamos a trazar la segunda línea vertical, y nosotros sabemos que la segunda línea vertical se traza de tal manera que a la derecha va a haber un número de columnas igual al grado del divisor, y nosotros sabemos que el divisor es de grado 2, entonces vamos a dejar dos columnas a la derecha, y ahí es donde vamos a trazar nuestra segunda línea vertical. Muy bien. Y como nos han dicho de dato que este polinomio dividendo es divisible por este polinomio divisor, eso significa que va a ser una división exacta. Entonces, en el lugar de los coeficientes de residuo, en estas dos columnas, vamos a obtener como residuos o como coeficientes de residuo ceros, ya que va a ser una división exacta. Muy bien. Entonces, lo único que nos quedaría es formar las siguientes ecuaciones. Nosotros sabemos que sumando estas tres cantidades tiene que ser igual a la cantidad que está debajo de la línea horizontal. Entonces, sumando estas tres cantidades diremos lo siguiente. Acá, introduciendo el signo menos, menos por más m me da menos m, y menos m con menos 2m, eso me da menos 3m. De igual manera, menos por menos 8 me da más 8, más 8 menos 3 me da más 5, y más 5 más 4, eso me da más 9. Entonces, menos 3 más 9 tendrá que ser igual a 0, ya que el residuo es 0. Y acá fácilmente podemos despejar m.
El 9 se queda en el primer miembro. Y el 3m, que está con signo negativo, pasará al segundo miembro y será positivo. Más 3m. Entonces observamos que m es igual, el 3 que está multiplicando en el segundo miembro pasará a dividir al primer miembro. Y 9 entre 3, eso me da 3. Muy bien. De la misma manera, podríamos plantear la siguiente ecuación en la última columna. Diremos lo siguiente: 2n menos 5 más menos 2, eso me da menos 7, suma de negativos, y más m, eso será igual a 0. Muy bien. Entonces diremos 2n menos 7 más m, y m vale 3. Entonces sería más 3. Esto será igual a 0. Entonces sería 2n menos 7 más 3. Eso me da menos 4. Se produce hacer la resta, ya que son signos contrarios. Igual a 0. Muy bien, entonces diremos que 2n, el 4 que está con signo negativo en el primer miembro, pasará con signo positivo al segundo miembro. Entonces pasará como más 4. Finalmente diremos que n es igual, el 2 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 4 entre 2, eso me da 2. Y ese sería el valor de n. Pero nosotros nos están pidiendo hallar m a la n. Entonces m a la n es igual, el valor de m vale 3 y el valor de n vale 2. Entonces nos están pidiendo 3 al cuadrado y eso es igual a 9. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 7. Y este nos dice hallar el resto al dividir el siguiente polinomio dividendo entre el siguiente binomio divisor. Entonces, como nos están pidiendo solamente hallar el resto y nos están dando a dividir un polinomio entre un binomio, esto es una aplicación del teorema del resto. Entonces, aplicando dicho teorema, vamos a decir que el dividendo de su x es igual, y escribimos la expresión algebraica x a la 80 más 8x a la 77 más 2x, y lo completamos con el término independiente que es más 5. Muy bien. Entonces, dicho teorema nos indica que el binomio divisor x más 2 se tendrá que igualar a 0. Entonces decimos x más 2 igual a 0, y de dicha ecuación se despeja la variable x. Entonces decimos, despejando x, este será igual, y el 2 que está sumando en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces x será igual a menos 2. Y por teoría nosotros sabemos que el resto de dicha división será igual al polinomio dividendo evaluado en el valor de x encontrado, evaluado en menos 2. Entonces, el resto de dicha división será el polinomio dividendo evaluado en menos 2. Muy bien. Eso quiere decir, donde veamos x, lo vamos a reemplazar por el valor de menos 2. Entonces,
como acá es x a la 80, eso sería menos 2 elevado a la 80 más el 8 es un cubo perfecto. Se puede escribir como 2 al cubo por x a la 77. Y como x toma el valor de menos 2, sería menos 2 elevado a la 77 más 2 por x. Y x toma el valor de menos 2. Y terminamos con el término independiente más 5. Muy bien. Entonces diremos que el resto será igual. Y menos 2 a la 80, por ser exponente par, este menos 2 pasa a ser positivo. Es más 2 elevado a la 80. Aquí el menos 2 a la 77, y por ser el exponente un número impar, me resultaría menos 2 a la 77. Y menos 2 a la 77 por 2 al cubo, producto de signos, más por menos, eso me da menos. Y como son bases iguales, por teoría de exponentes sabemos que los exponentes se suman. 3 más 77, eso me da 2 a la 80. Muy bien. Acá tenemos a más 2 por menos 2. Entonces, realizando el producto de signos, más por menos, eso me da menos. Cantidades 2 por 2, eso me da 4. Y eso sumado con más 5. Como podemos apreciar, este término exponencial 2 a la 80 con menos 2 a la 80 se eliminan porque se están restando, y me queda más 5 menos 4, y eso me da 1. Eso significa que el resto de dividir dichos polinomios será igual a 1. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 8. Y este nos dice hallar B entre A si el polinomio dividendo es múltiplo del binomio divisor. Si nos están diciendo que es múltiplo, es lo mismo que decir que es divisible. Múltiplo y divisible es lo mismo. Nosotros sabemos por aritmética. Eso significa que este polinomio dividendo será divisible entre este binomio divisor. Además, nosotros sabemos que este binomio divisor, dándole la forma, se puede factorizar. Sería x cuadrado menos 9, pero 9 es un cuadrado perfecto que se puede escribir como 3 al cuadrado. Entonces, de acá nos podemos dar cuenta que estamos en una diferencia de cuadrados. Y esta diferencia de cuadrados proviene del producto de la suma de las bases x más 3 multiplicado a la diferencia de sus bases, x menos 3. Eso significa que si el dividendo es divisible entre este binomio divisor, entonces también será divisible por cada uno de sus factores primos. Entonces, como el polinomio es divisible a dichos binomios, estamos en el caso del método de Paolo-Ruffini. Pero aquí vamos a aplicar 2 veces de manera consecutiva dicho método de Ruffini. Entonces, como hemos dicho que este dividendo también será divisible entre cada uno de estos factores primos, primero lo vamos a dividir entre este factor x más 3, entre el binomio x más 3. Nosotros sabemos que este binomio x más 3 sería el divisor, y eso se coloca en esta parte y se lo iguala a 0. Entonces x más 3
igual a 0, y de ahí, de esa ecuación, se despeja la variable x. El 3 que está con signo positivo en el primer miembro pasará al segundo miembro con signo cambiado, sería menos 3. Luego nos fijamos si el polinomio dividendo está completo y ordenado. Y si nosotros nos fijamos, el término de mayor grado es x a la cuarta, va como primer término. Entonces, después viene x cubo, después viene x cuadrado, después viene la variable x como exponente 1, el invisible, y más el término independiente. Quiere decir que está completo y ordenado. Entonces, sus coeficientes se colocarán en esta parte con sus mismos signos. Entonces, comenzando por el coeficiente principal, el término de mayor grado, que es el 1, coeficiente invisible, 1 positivo, luego viene otro 1 positivo del segundo término, del tercer término es menos 11, del siguiente término es menos a, y terminamos con el término independiente que es más b. Muy bien. El paso siguiente es bajar el coeficiente principal del dividendo y lo colocamos debajo de esta línea horizontal en la misma columna. Luego se multiplica al 1 por el valor del x encontrado, y 1 por menos 3, eso me da menos 3, y eso se coloca en la siguiente columna, en la columna número 2. Luego el paso siguiente es sumar las cantidades de la columna número 2, y más 1 con menos 3, por ser signos diferentes, se realiza la resta. 3 menos 1, eso me da 2. Y lleva el signo menos, ya que el de mayor valor absoluto es de menos 3. Luego, el menos 2 vuelve a multiplicar al valor de x encontrado. Producto de signos, menos por menos, eso me da más. Producto de cantidades, 2 por 3, 6. Me da más 6. Y eso se coloca en la siguiente columna. El paso siguiente sería sumar las cantidades de la tercera columna. Sería menos 11 más 6. Como son signos diferentes, se procede a hacer la resta. 11 menos 6, eso me da 5. Y lleva el signo negativo, ya que el coeficiente con mayor valor absoluto es el menos 11. Muy bien, nuevamente el menos 5. Multiplica al valor de x encontrado. Menos por menos me da más, y 5 por 3, eso me da 15. Y ese 15 se coloca en la siguiente columna. Entonces, se coloca en la cuarta columna. El paso siguiente sería sumar las cantidades de la cuarta columna. Entonces sería 15 menos a, el resultado de dicha suma. Y ese resultado multiplica al valor de x ya encontrado. Entonces, aplicando la ley distributiva, sería menos 3 por más 15, eso sería menos 45, y menos 3 por menos a, menos por menos me da más 3a. Muy bien, y cuando llegamos a la última columna, decimos que se terminó la división, y al sumar las cantidades de la última columna me tiene que dar el resto. Como nos dicen que estos factores primos lo divide exactamente al polinomio dividendo, eso significa que el resto tiene que ser 0. Entonces acá tenemos que obtener 0. Entonces, planteando la ecuación, en la última columna se procede a hacer la suma de dichas cantidades. Sería b menos 45 más 3a, eso tiene que ser igual a 0. Muy bien, lo dejamos ahí la ecuación por un momento, y luego estos coeficientes obtenidos le pertenecen al polinomio cociente. Entonces, ese polinomio cociente también tendrá que ser divisible entre el factor primo x menos 3. Es por eso que se aplica dos veces el método de Ruffini de forma consecutiva. Entonces, ahora nos toca dividir con el factor primo x menos 3, y eso lo traemos aquí.
decimos que x menos 3, y de igual manera se le iguala a 0. De dicha ecuación se despeja el valor de x. X es igual, el 3 que tiene signo negativo en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces x es igual a 3 positivo. Muy bien. El paso siguiente sería bajar el primer coeficiente del cociente, el 1. Lo colocamos debajo de la segunda línea horizontal, en la misma columna. Y luego este 1 multiplica al valor de x encontrado. Entonces sería más 1 por más 3, y eso me da más 3. Y eso se coloca en la siguiente columna. A continuación, sumamos las cantidades de la segunda columna. Sería más 3 menos 2, eso me da más 1. Ese resultado se coloca debajo de la línea horizontal. Y luego, nuevamente, dicho resultado multiplica al valor de x encontrado. Más 1 por 3, eso me da más 3. Y eso se coloca en la siguiente columna, en la columna 3. Y sumamos dichas cantidades. Como tienen signos diferentes, se procede a hacer la resta. 5 menos 3, eso me da 2. Y lleva el signo menos, ya que la cantidad con mayor valor absoluto es el menos 5. De igual manera, este resultado menos 2 multiplicará al valor de x encontrado. Sería, primero multiplicamos signos, menos por más menos, y 2 por 3, 6. Entonces me da menos 6, y eso se coloca en la siguiente columna. Y cuando se llega a la última columna, se dice que la división ya terminó. Y nosotros sabemos que el resultado que se obtiene al sumar las cantidades de la última columna me da el residuo. Y como dicho polinomio es divisible también entre el factor primo x menos 3, entonces aquí también tenemos que obtener de residuo 0. Muy bien. Entonces el paso siguiente sería sumar estas cantidades de la última columna e igualarlo a 0. Entonces, planteando dicha ecuación, diremos lo siguiente. Sumando cantidades, 15 menos 6, eso me da más 9. Más 9 menos a, eso será igual a 0. Entonces, despejando a, diremos lo siguiente. El a, que está con signo negativo en el primer miembro, pasará al segundo miembro con signo cambiado, con signo positivo. Entonces diremos que a es igual a 9. Muy bien. Encontrado el valor de a, ahora sí pasamos a la primera ecuación. Decimos b menos 45 más 3 por a, pero a vale 9 y 3 por 9, eso sería 27, y eso tiene que ser igual a 0. Reduciendo términos numéricos en el primer miembro, como tienen signos diferentes, se procede a hacer la resta. Restamos el mayor menos el menor. 45 menos 27, eso me da 18. Y lleva el signo negativo, ya que la cantidad negativa tiene el mayor valor absoluto. Y esto es igual a 0. Entonces, despejando b, nosotros decimos el 18 que está con signo negativo en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Y obtenemos que b es igual a 18. Muy bien, pero nosotros nos están pidiendo hallar la división de b entre a. Nosotros sabemos que b es igual a 18 entre, y que a vale 9. Y 18 entre 9, eso me da 2. Y esa sería la respuesta.
A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 9. Y este nos dice, hallar n si la división del siguiente polinomio dividendo entre el siguiente binomio divisor es exacta. Entonces, como nos están diciendo que la división es exacta, entonces el residuo obtenido será igual a 0. Y como no nos están pidiendo el cociente de la división, entonces se trata de una aplicación del teorema del resto. Y el procedimiento para aplicar dicho teorema es el siguiente. Nos dice que el binomio divisor se igualará a 0. Entonces decimos 3x más 4 igual a 0. Y de esta ecuación se despeja el valor de x. Entonces diremos lo siguiente. X será igual, el 4 que está con signo positivo en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Pasará como menos 4. Y el 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Entonces el valor de x sería menos 4 tercios. Muy bien. Luego, para hallar el resto, nosotros sabemos que el procedimiento nos dice que el resto de dicha división será igual al polinomio dividendo, pero evaluado en menos 4 tercios. Entonces diremos que el resto será igual al polinomio dividendo evaluado en menos 4 tercios. Eso significa que donde veamos x lo vamos a reemplazar por menos 4 tercios. Y esto es igual, reemplazando en el polinomio dividendo, es 12 por x a la 30. Pero el 12 se puede descomponer como el producto de 3 por 4. Muy bien. Multiplicado por x, cuyo valor es menos 4 tercios. Y eso está elevado a la 30. Más, de igual manera, 16 es un cuadrado perfecto, es 4 al cuadrado, multiplicado por x elevado a la 29, y x es menos 4 tercios elevado a la 29, más 9 por el valor de x, que es menos 4 tercios. Y lo completamos con más n. Y como nos dicen que la división es exacta, quiere decir que el resto será igual a 0. Muy bien. Aquí podemos hacer las siguientes simplificaciones. Como el menos 4 tercios tiene exponente par, entonces esto se vuelve positivo. Sería más 4 tercios elevado a la 30. Entonces, aplicando la ley distributiva de la potencia, sería 4 a la 30 entre 3 a la 30. Acá tenemos 4 a la 30 multiplicado por 4. Sería producto de bases iguales, los exponentes se suman. Sería 4 a la 31. Entonces pondremos 4 a la 31 entre, y aquí tenemos 3 a la 30 y arriba tenemos 3 a la 1. Entonces, dejando la base en el denominador, se resta el exponente del denominador, que es 30, menos el exponente del numerador, que es 1. Y 30 menos 1, eso me da 29. Se hace así porque la base común se deja en el denominador. Ahora es más. De igual manera,
este menos 4 tercios tiene como exponente a un número impar. Entonces, este resultado va a ser negativo. Y este negativo por este positivo, el resultado va a ser negativo. Entonces acá sería menos. Ahora, aplicando la ley distributiva de la potencia, sería 4 a la 29 entre 3 a la 29. Como acá tenemos 4 a la 29 por 4 al cuadrado, producto de bases iguales, se coloca la base común y se suman los exponentes. 29 más 2, eso me da 31 entre 3 a la 29. Muy bien. Aquí tenemos producto de signos. Más por menos, eso me da menos. Simplificando, tercia de 3 es 1 y tercia de 9 es 2. Sería 2 por 4, 8. Sería menos 8 más n. Y eso es igual a 0. Muy bien. Como podemos observar, estos términos son iguales y se están restando. Entonces, se eliminan. Y acá podemos obtener fácilmente que el valor de n será igual. El 8 que está con signo negativo en el primer miembro pasará con signo cambiado al segundo miembro. Entonces, n será igual a 8 positivo. Y esa sería la respuesta. A continuación pasaremos a resolver el ejercicio número 10. Y este nos dice hallar a más b si al dividir el siguiente polinomio dividendo entre el siguiente polinomio divisor se obtiene de resto 81. Entonces, como aquí nos están dando a dividir dos polinomios, es una aplicación del método de William Horner. Entonces, este método nos dice que tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor tienen que estar completos y ordenados de manera descendente. Y si nosotros nos damos cuenta, el polinomio dividendo tiene como primer término al término de mayor grado, x cubo, después viene x cuadrado, después viene x y termina con el término independiente. Está completo y ordenado de manera descendente. Ahora analizamos el polinomio divisor. Como observamos, su primer término es el término de mayor grado, x cuadrado, después viene el término con la variable x y termina con el término independiente. También está ordenado y completo de manera descendente. Entonces, el paso siguiente será trasladar los coeficientes del divisor al esquema lineal ya trazado. En esta parte superior izquierda irá el coeficiente principal del polinomio divisor y como podemos observar, el coeficiente principal está en el término de mayor grado, es el 1, el coeficiente invisible, se coloca con su mismo signo, sería más 1, y en esta parte, entre las dos líneas horizontales y en la misma columna, irán los otros coeficientes del divisor, pero con signo cambiado. Como acá es menos 2a, acá irá como más 2a positivo, y como acá es más 3 al cuadrado, aquí irá como menos 3 al cuadrado. Muy bien. A continuación, se procede a colocar los coeficientes del dividendo con su mismo signo, comenzando con el coeficiente del término de mayor grado, coeficiente principal, que es el coeficiente invisible 1, con su mismo signo, sería más 1, luego viene menos AB, luego viene más a al cuadrado B, y terminamos con el término independiente, que es 6 al cubo. Muy bien. El paso siguiente sería dividir el coeficiente principal del dividendo, que es 1, entre el coeficiente principal del divisor, que es 1. Y 1 entre 1, eso me da 1. Y ese resultado se coloca debajo de la segunda línea horizontal y en la misma columna. Luego se procede a multiplicar este resultado por estas dos cantidades. Comenzando por la primera, 1 por 2a, eso me da 2a. Y ese resultado se coloca en la siguiente columna.
Luego multiplicamos más 1 por menos 3 al cuadrado, ley de signos, menos por más menos, y 3 al cuadrado por 1 es 3 al cuadrado. Entonces sería menos 3 al cuadrado y se coloca en la siguiente columna. Y como podemos observar, los resultados se alinean en una misma fila. A continuación se procede a sumar las cantidades que están en la segunda columna. Sería 2a menos ab, y ese resultado se divide entre 1. Y 2a menos ab entre 1, eso me da 2a menos ab. Muy bien. Y ese resultado se multiplica con estas dos cantidades. Comenzando por la primera, sería 2a por 2a menos 2ab. Aplicando la ley distributiva sería más 2a por más 2a. Eso me da más 4 al cuadrado. Y eso se coloca en la siguiente columna. Y luego multiplicamos 2a positivo menos ab. Ley de signo, más por menos menos. Y 2a por ab, eso es 2 al cuadrado b. Muy bien. Luego multiplicamos menos 3 al cuadrado por 2a menos ab. Aplicando la ley distributiva, menos 3 al cuadrado por más 2a, menos por más, eso me da menos, y eso se coloca en la siguiente columna. Y 3 al cuadrado por 2a, eso me da 6a cubo. Luego multiplicamos menos 3 al cuadrado con menos ab. Ley de signos, menos por menos, eso me da más. 3 al cuadrado por ab sería 3a cubo b. Muy bien. Esto lo vamos a alargar. Y este 6a cubo lo vamos a poner más a este lado. 6a cubo. Muy bien. Como llegamos a la última columna, entonces decimos que la división ya culminó. Entonces, a continuación, vamos a trazar la segunda línea vertical. Y nosotros sabemos que la segunda línea vertical tendrá una cantidad de columnas a su derecha igual al grado del divisor. Y el divisor es de grado 2. Entonces, la línea se trazará dejando dos columnas a su derecha. Entonces se trazará aquí. Tenemos 1 y 2 columnas a su derecha. Entonces, aquí lo único que nos faltaría sería hallar los coeficientes de residuo. Entonces, acá tenemos dos columnas, entonces irán dos coeficientes para el residuo. Y eso sería un binomio lineal. Pero como nos están dando de dato solamente que el residuo es una cantidad numérica, eso significa que solo va a tener el término independiente. Y el término independiente nosotros sabemos que va a la derecha. Eso significa que en esta columna tiene que salir 81. Y al no tener más coeficientes, se supone que el coeficiente del término lineal es igual a 0. Muy bien. Ahora sí, sumando las cantidades de la tercera columna e igualándolo a 0, diremos lo siguiente. Planteando la ecuación, aquí tenemos 4 al cuadrado menos 3 al cuadrado, eso me da al cuadrado, y a al cuadrado por b menos 2 al cuadrado por b, eso me da menos al cuadrado b, y eso tiene que ser igual a 0. Muy bien. Nosotros podemos factorizar al cuadrado de estos dos términos, ya que es factor común, y adentro me quedaría
1 menos b. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, acá hay dos posibilidades. Se maneja dos posibilidades para que esta ecuación sea igual a 0. Es que a al cuadrado sea igual a 0. Por tanto, el valor de a sería 0. Lo cual obviamente no puede ser, porque si a fuera 0, entonces prácticamente desaparecería el polinomio dividendo. Me quedaría un solo término. Igual, si a vale 0, desaparecería el polinomio divisor. Me quedaría un solo término. Entonces, este valor para a se descarta. Entonces me quedaría que 1 menos b tendría que ser 0. Entonces, de esta ecuación obtenemos que el valor de b, el b que está con signo negativo en el primer miembro, pasará al segundo miembro con signo positivo. B igual a 1. Muy bien, ya encontramos el valor de b. Ahora trabajamos en la última columna. Y ahí que tenemos 6a cubo menos 6a cubo se elimina. Y solamente me quedo con 3a cubo por b. Y eso tendrá que ser igual a 81. Entonces pongo 3 al cubo por b. Pero b vale 1. Sería por 1. Eso es igual a 81. Muy bien. Entonces, despejando al cubo, este 3 que está multiplicando en el primer miembro pasará a dividir al segundo miembro. Y 81 entre 3, eso me da 27. Pero nosotros sabemos que 27 es un cubo perfecto. Es 3 al cubo. Entonces, de acá diremos, por analogía, que a es igual a 3. Entonces, ese es el valor de a, pero a nosotros nos están pidiendo hallar a más b. Entonces, a más b simplemente sería sumar a vale 3 más b que vale 1, y esa suma de 3 más 1 me sale 4. Y esa sería la respuesta. Jóvenes, con este segundo video estamos culminando el tema de división de polinomios, aplicando el método de William Horner, el método de Paolo Ruffini y el teorema del resto. Entonces, jóvenes, si este video fue de su agrado, no se olviden, suscríbanse a mi canal, denle dedito arriba, piquen en campanita, dejen sus comentarios y hasta el próximo video.